El magnetismo de una materia se explica a través de los principios del electromagnetismo, el cual es una rama física que estudia las relaciones que existen entre el campo eléctrico y magnético. Según esto existen dos fenómenos fundamentales relacionados con el magnetismo de la materia, los cuales son el campo magnético y la magnetización. En el campo magnético es donde se manifiestan las fuerzas magnéticas, en donde las cargas eléctricas en movimiento crean un campo magnético a su alrededor y estas pueden interactuar con otras cargas eléctricas en movimiento. En la magnetización tiene la capacidad de generar un campo magnético propio y en donde los electrones generan un movimiento de manera individual y junto con esto le dan lugar a la magnetización neta en el material. El campo magnético de la Tierra es generado principalmente por el movimiento del hierro líquido en el núcleo externo del planeta. Esta región está compuesta principalmente por el hierro y una pequeña cantidad de níquel. A medida que la Tierra gira sobre su eje, el hierro líquido en el núcleo externo se mueve creando corrientes eléctricas en el proceso. Estas corrientes eléctricas generan un fenómeno que se conoce como el efecto dínamo, que a su vez produce un efecto en el campo magnético. Este campo magnético terrestre tiene forma de dipolo y similar a un imán con un polo norte y un polo sur. También podemos destacar que el campo magnético es responsable de la orientación de las brújulas, las cuales se basan en la interacción entre el campo magnético terrestre y el magnetismo de las agujas de las brújulas. Además, las auroras boreales y australes son fenómenos luminosos que tienen estrechamente relación con el campo magnético de la Tierra y las partículas cargadas en el viento solar. Las leyes de inducción electromagnética de Faraday son una serie de principios propuestos por el científico británico Michael Faraday en 1831. Estos describen los fenómenos de generación de corriente eléctrica mediante una variación en un campo magnético dentro de un circuito. La primera ley de Faraday establece que la variación del flujo magnético a través de una superficie cerrada induce una fuerza electromotriz FEM en un circuito eléctrico situado dentro de dicha superficie. La segunda ley de Faraday establece que la fuerza electromotriz FEM inducida a un circuito cerrado es igual a la tasa de cambio temporal del flujo magnético a través de cualquier superficie dentro de dicho circuito. Esta ley tiene amplias aplicaciones en la ingeniería, especialmente en la ingeniería eléctrica, ya que sus principales aplicaciones son en la generación de electricidad. A su vez, es muy importante entenderla cuando se trata de dispositivos como lo son los transformadores y las bobinas. A continuación, mi compañero Juan Pablo Varada les mostrará un experimento hecho en casa donde se demuestra la ley de Faraday. Como ya antes había dicho mi compañera Ana, les voy a explicar una mini experiencia práctica sobre la ley de Faraday. Pero antes de comenzar, les voy a explicar qué es el flujo magnético, que no es nada más que un campo magnético que atraviesa un área y la cual hace que se cumpla la ley de Faraday, que dice que si yo consigo un flujo magnético que atravieso el área del circuito cerrado y también consigo que ese flujo varíe con respecto al tiempo constantemente, entonces se genera la fuerza electromotriz. Para la demostración de la ley de Faraday tenemos que contar con un imán, una bobina y un amperímetro. Empezaremos introduciendo el imán poco a poco dentro de la bobina y veremos cómo la aguja del amperímetro se empieza a mover de lado a lado. Esto dependerá del polo del imán que estemos introduciendo. Para variar la velocidad con la que se mueve la aguja del amperímetro, también se debe variar la velocidad en la cual se introduce el imán dentro del solenoide. La ley de Lenz se relaciona directamente con la ley de Faraday, ya que se basó en esta. Fue propuesta por el físico ruso Heinrich Lenz en 1834 y esta afirma que la corriente inducida en un circuito cerrado siempre se opone al cambio del flujo magnético que la induce. A continuación vamos a observar una simulación donde se demuestran ambas leyes. En esta simulación se puede observar que cuando el imán está en reposo dentro o fuera de la bobina no se genera voltaje. Cuando el imán entra a la bobina se registra un voltaje, este es muy mínimo y alcanza una magnitud mayor cuando se está acercando al centro. Cuando el imán está justo en el centro de la bobina ocurre un gran cambio en el voltaje, ya que llega a su punto máximo. Finalmente, cuando el imán sale de la bobina, se puede observar en las líneas de campo que se registra un voltaje opuesto en la dirección inversa del imán moviéndose hacia la bobina. Esta ley tiene amplias aplicaciones en la ingeniería como lo son en los motores, en los circuitos de corriente alterna y generadores eléctricos. Finalmente yo les voy a hablar acerca de la fuerza electromotriz de movimiento FEM.
Esta se rige bajo la ley de Lenz y tiene amplias aplicaciones en la ingeniería, especialmente en la generación de electricidad en generadores y alternadores. En ellos la energía mecánica se convierte en energía eléctrica, usada para describir la fuerza electromotriz inducida en un conductor móvil que se desplaza hacia un campo magnético. Cuando un conductor se mueve a través de un campo magnético, los electrones libres en este mismo experimentan una fuerza debido a la interacción del campo magnético y las cargas eléctricas. Esta fuerza hace que las cargas dentro del conductor se separen, lo que genera una diferencia de potencial o voltaje en los extremos del mismo.